Ay, mulato voy a gozar mapale. ¿Por qué conmemoramos el Día de la Afrocolombianidad? Hoy es Día de la Afrocolombianidad, donde también se conmemoran acontecimientos que han tenido lugar en este mes, como para rendirle tributos. Entre eso están las víctimas del conflicto armado de Bojayá, que fueron víctimas afros. También se conmemora el legado de Bob Marley y todo el trabajo de resistencia que se tiene de los diferentes contextos étnicos. Para nosotros es un mes que nos gustaría que durante todo el año se brindara como un reconocimiento hacia la dignidad de las minorías frente al respeto. O sea, se les tuvieran en cuenta, respetar esa diferencia, esa diversidad. Negros, morenos, niches y otras denominaciones populares. Así llamamos nosotros a los afrocolombianos, término referido para los colombianos que son descendientes de los africanos, quienes influyeron ampliamente en la vida y cultura de un país tan rico como el de nosotros, con colores y costumbres tan variados, cuya celebración sirve como un pretexto para festejar la diversidad y disminuir la discriminación e indiferencia en nuestro entorno. Ser afrocolombiano es sinónimo de orgullo, de una raza guerrera que ejemplifica las raíces de los colombianos y que nos regala identidad, alegría y fuerza. Para ahondar más acerca de lo que significa ser y tener orgullo afrocolombiano, nos habla Esperanza Biojo, directora de la Fundación Cultural Colombia Negra. Los afrocolombianos para el país, pues yo creo que esa es una pregunta que hay que hacérsela al Estado, ¿sí? A los funcionarios públicos, a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, al Ministerio de Cultura, a la misma ministra, al Ministro del Interior, en fin, a los diferentes ministerios y personas responsables de dichas carteras, para ver cómo ese significado y esa importancia, será que sí la podemos ver reflejada en la inversión. Para nosotros, la afrocolombianidad, pues somos una cultura, somos una gran cultura, una gran diversidad al interior, que tenemos un origen común y tenemos unas características propias. Así es como cada 21 de mayo se conmemora en todo el país el Día de la Afrocolombianidad. Esta representa uno de los días y festejos más importantes para la comunidad negra del país, ya que es un día en el que no solo se hace honor a su color, raza y cultura, sino en particular se conmemora un acontecimiento muy importante, la abolición de la esclavitud en Colombia, y con ella todo el proceso de lucha por el que pasó la comunidad para conseguirlo. Hay que recordar que los negros del país fueron esclavizados hasta el año de 1851, cuando se decretó la ley que determinó su libertad. Aquella ley se hizo oficial justamente el 21 de mayo de 1851. Se trató de un gran avance para los afrocolombianos, aunque aún vivimos en una sociedad que los excluye. En esta fecha, además, se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado por la UNESCO en 2001. Este año se cumplen 117 años desde que ocurrió este importante acontecimiento. Esperanza Biojo ahonda en el sentido histórico y cultural para la conmemoración de este día. Hoy no es una fiesta, es una conmemoración. Conmemoramos el sufrimiento y sacrificio de nuestros antepasados, ¿sí? Durante ese terrible régimen de la esclavización, donde nuestra gente trabajaba sin salario, ¿sí? Sin condiciones dignas, 16 horas diarias. Esta fecha se celebra oficialmente desde el año 2001,
año en el que el presidente Andrés Pastrana, mediante el decreto 725, cuando se cumplieron 150 años de la abolición de la esclavitud. El decreto 725 establece entonces que en todos los municipios del territorio nacional se debe destinar un presupuesto para la celebración del 21 de mayo, dependiendo por supuesto del número de habitantes negros de cada lugar. Además, si en un municipio el porcentaje de población afro es del 15% o más, la ley dice que en su presupuesto de inversión general debe tener en cuenta aquello, pues es una obligación de los mandatarios destinar un presupuesto que garantice la educación, la salud, el deporte, la recreación, una vivienda digna para estas comunidades, asunto que, sin embargo, no se está cumpliendo en Colombia. Esperanza Biojó nos expresa cuál es el sentido real de esta conmemoración. Bueno, nosotros siempre estamos conmemorando y nosotros queremos el día, ¿sí? Que a mí personalmente y a Colombia Negra nos gustaría que las instituciones, digamos, académicas, las oficiales, ¿sí?, y privadas, hicieran alianzas estratégicas con nosotros, hicieran alianzas para que nos pusiéramos de acuerdo y realizáramos conjuntamente algunas actividades de conmemoración de la afrocolombianidad, cumpliendo así con el espíritu de la ley, ¿sí? El espíritu de la ley no ordena de que cada entidad pues hagan ellos su afrocolombianidad, no. Lo ideal, lo que quiere la ley es que las entidades se relacionen con las organizaciones de base de comunidades negras y que se concerten unas agendas en donde nosotros también participemos, ¿sí? Entonces, la afrocolombianidad, la conmemoración no es un día como para que nosotros trabajemos gratis, ¿sí? Porque muchas entidades y personas montan eventos y pretenden que nosotros vayamos a cantar y a bailar gratis para que, ¿sí? La idea es que ellos compren los espectáculos de los grupos, le paguen a las personas, porque cada trabajador es digno de su salario, ¿sí? No para que se inventen eventos en los cuales no le pagan nada a las agrupaciones ni tampoco a las organizaciones, porque es el día de la afrocolombianidad, ¿sí? Personajes como Bencos Biojó marcaron la pauta en el proceso de reconocimiento genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad como un valor personal y de la sociedad colombiana. Él nace en la región de Biojó, en el África Occidental, y fue un líder de esclavos cimarrones capturado y vendido como esclavo al español Alonso del Campo en 1596, en Cartagena. Luego de escapar más de 3 veces, organiza un ejército con el cual logra dominar el territorio de Sierra María en el departamento de Bolívar. En 1605, con el gobernador de Cartagena, establece un tratado de paz que reconoce la autonomía del Palenque de Matuna. Sin embargo, la Guardia de la Muralla lo hace preso y posteriormente lo descuartiza, el 16 de mayo de 1621 en el puerto de Cartagena. Fue un personaje que es recordado por su sabiduría y coraje frente a la justicia, paz y el trabajo por la libertad de los esclavos. Biojó no se dejó tentar ante propuestas que quebrantaban la tradición de su pueblo. Para contarnos un poco más acerca de la situación actual de la comunidad afro, particularmente en Bogotá, Jacqueline Rosero, psicóloga del Centro Confía, ahonda en el trabajo social que se realiza para combatir la discriminación a partir del festejo de esta fecha particular. Te voy a hablar a nivel distrital. El distrito, esta subdirección de asuntos étnicos y estos espacios de atención Confía tiene un equipo, la subdirección de asuntos étnicos, donde a través de un trabajo articulado con las demás entidades que hacen presencia y sobre todo con las alcaldías locales de las diferentes localidades, se articula y se desarrollan unas actividades
donde hay un reencuentro con ese saber ancestral que predomina por encima de todas las circunstancias de que las comunidades étnicas viven, sean circunstancias por desplazamiento o por una búsqueda de una vida mejor, pero aquí siempre tratamos de que las personas puedan volver a vivir esos espacios, es como reencontrarse. Entonces, en todo el mes, como te dije, articuladamente con otras entidades y con los alcaldes locales se desarrollan unas actividades artísticas, es donde no solamente son las danzas, sino también lecturas que nos recuerda lo que es nuestra historia, de la parte poética, nuestra literatura, ¿ya? Que muchas veces la hacemos muy narrativa, más no descriptiva, entonces tratamos de dar valor, sobre todo este año se trató por medio de la escritura, reconocer a todos esos escritores afro, visibilizar su legado por medio de libros, cuentos, poesías. Entonces también fue una forma de que la gente valore ese aporte y también adquiera apropiación de ¿ya? Porque algunos no tenían conocimiento. También en esta época se le reconoce a muchos afro, sobre todo cantantes o colectivos de resistencia, donde ellos, aquí sobre todo en Bogotá, a través de su saber ancestral, quieren prevalecer y nos transmite, por ejemplo, las comadronas, los quilombos, que a través de la hierba, de sembrar esas plantas, nos recuerdan de ese legado tan importante que es el cuidado comunitario. Los Centros Confía o Centros de Orientación y Fortalecimiento Afro-Bogotano es una iniciativa del distrito. Estas tienen las bases de lo que fueron las casas afro y buscan fortalecer diversos procesos de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras que residen en la ciudad de Bogotá. Además, tienen en cuenta un hecho que aún no ha sido visibilizado, y son los afro-bogotanos, pues ya existe toda una generación de descendientes de la comunidad afro, pero nacidos en Bogotá. Confía nace con el fin de contribuir a la inclusión de los grupos étnicos en las dinámicas urbanas. Se pretende promocionar y visibilizar a las comunidades étnicas por medio de diversos espacios. Allí podrán acceder a diferentes servicios y dispondrán de un lugar donde pueden realizar actividades de fortalecimiento de sus conocimientos y saberes ancestrales. Para ahondar en el funcionamiento de los centros Confía, tenemos a Bernardo Prieto, contratista del Centro Confía de La Candelaria. De este espacio tenemos 3 más que están ubicados en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, incluyendo también este de La Candelaria, corresponden a 3. Y lo que se busca con este tipo de espacios de atención diferencial es brindarle a la población afro-bogotana o afro que ha llegado a Bogotá información sobre programas, rutas que tienen los diferentes sectores del distrito, por ejemplo, el tema de educación, el tema de cultura, el tema de hábitat y así varios más. Es lo que se busca principalmente en estos centros, aunque también se busca darle a la población, a los usuarios, una orientación a nivel jurídico si lo llegan a necesitar por algún caso de racismo o discriminación. Se busca también darle una orientación social, psicosocial a las personas cuando lo requieren, pero a la vez tratamos de acompañar procesos comunitarios o sociales que esté llevando la comunidad en sus localidades, en sus barrios. Es decir, un acompañamiento, un apoyo para las actividades que están realizando en sus colectivos. Listo.
Muchísimas gracias. Bueno, La conmemoración inicia muy temprano en algunos poblados, con una alborada. Después, a eso de las 7 de la mañana, se programa una misa en la que se cantan melodías africanas. También, los negros que tienen aún cierto nivel de conciencia étnica, durante el día se visten con atuendos de la usanza de los ancestros, es decir, trajes típicos de los pueblos africanos. Turbantes, correas, cinturones, collares, aretes, gargantillas, túnicas, etc. Durante el festejo se realiza una amplia muestra de bebidas típicas de África como el guarapo, el arrechón, aunque también se suelen preparar otras como la toma seca, el biche, el tumbacatre, así como los platos como el triple, el camarón, la piangua, el sancocho de pescado, el carapacho de jaiba, el arroz con coco o los platos típicos de cada zona, como el arroz clavado del Chocó o el sancocho de 7 carnes de Tumaco. Todo aquello es apenas una pequeña muestra de toda la riqueza cultural afro de toda esa herencia ancestral africana. Una de las actividades que se realizaron desde la Fundación Confía fue realizada en el Parque de la 93 y Jacqueline Rosero nos contará cómo fue la realización de la actividad y cómo se sintieron sus participantes. Pues la gente le encantó. Fue un conversatorio que fue desde las 10 de la mañana, o sea, una actividad que inició desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se tuvieron 4 paneles, donde la gente se centró alrededor, ahí en el parque, a escuchar, a entender una comunidad que de pronto ellos, a partir de unos presupuestos, creían que esa era la única realidad, pero que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar lo que para ellos significaba que estuviera o que se hubiera generado ese desarrollo de esa actividad, fue decirle a ellos, mire, nosotros estamos aquí, nosotros también hemos aportado a esta ciudad y le vamos a seguir aportando de una manera armoniosa, que podemos, como decía el subdirector, en Bogotá cabemos todo, con amor, con respeto, con tolerancia, con entender que Bogotá es receptora, pero que también en Bogotá podemos replantear muchos aspectos que de pronto a veces nos quedamos en la parte negativa y no miramos lo positivo. Entonces Bogotá nos aporta una visión pequeña de mundo, que a través de los centros educativos muchas personas se pueden fortalecer mejor. En el caso de las minorías, que siempre ven a Bogotá como una posibilidad de ellos poder recibir una mejor educación. Entonces muchos de esos afros que participaron y le explicaron a las minorías, mire, yo me vine acá, hoy en día soy un profesional, pude establecer mi empresa y así también le aporto trabajo, le genero trabajo a afro y a mestizos. Y hoy en día estamos aquí trabajando y desarrollando, dándole desarrollo a esta ciudad. Entonces, para esas personas fue muy importante. Fue muy importante porque a veces solamente algunos creerían que solamente vienen aquí a la parte como yo soy desplazado y necesito que me ayuden. O sea, se rompió mucho el aspecto de que nosotros los afros simplemente queremos como acceder a beneficios asistenciales todo el tiempo. Entonces ellos saber de que ya en Colombia hay muchos afros preparados, muchos palenqueros, muchos raizales que hoy en día ayudan a consolidar y sobre todo que ocupan puestos tanto públicos como privados de alto nivel, causó mucha admiración y al mismo tiempo entender todo ese proceso de lucha y resistencia. Y también
ayudar a que la discriminación no siga persistiendo, sobre todo en nuestras actitudes de parte y parte, del afro, de que no sea resentido, y del mestizo, de que desvalore a una persona por su color de piel, o porque no tenga, o no, en su momento, en algún momento, no haya contado con los mismos, las mismas oportunidades. Sin embargo, y a pesar del recibimiento afectuoso de la celebración por parte de los asistentes, en temas de discriminación aún hay mucho por mejorar. Existe un subregistro sobre todos los casos de discriminación. Esto debido a que muchas personas no se atreven a denunciar por desconocimiento de la ley o porque efectivamente creen que no tendrán mayores resultados por parte de la justicia. Pensamiento que se sustenta con la realidad, pues solo existe una condena entre 2012 y 2016 de los más de 873 denuncias registradas. Esperanza Biojo responde: ¿cómo superar el racismo cotidiano en un país que empieza a proyectarse y verse hacia la paz? Superar el racismo en Colombia es un proceso largo, ¿sí? Entonces hay que empezar una cruzada de reeducación ciudadana, cívica, ¿sí? En donde los colombianos, las colombianas entiendan y aprendan que este es un país multiétnico y pluricultural, en donde los colombianos entendamos que los afrodescendientes, ¿sí?, que las negritudes, que los raizales, los palenqueros, somos parte de esta nación, donde también estudien los distintos aportes que nuestros antepasados hicieron y seguimos nosotros, las nuevas generaciones, haciendo a la construcción de la colombianidad. Frente a estos temas que nos expone Esperanza Biojo, nos responde Jacqueline Rosero, hablando de las iniciativas que en estos momentos, y no solo durante el mes de la afrocolombianidad, sino en un transcurso de tiempo, se han ido adelantando procesos en los colegios y en temas de educación y servicio a la comunidad desde la parte psicosocial. Estamos trabajando con Secretaría de Educación en la ruta, ayudar a implementar en la ruta de no discriminación en los colegios. Entonces estamos fortaleciendo mucho a los docentes y también a los jóvenes frente a esa ruta, y también sobre la importancia de la etnoeducación, que es un programa que se trata de que todos reconozcan la historia, una historia real, que entiendan los procesos que se vivieron, que no solamente sea como un paso que uno ve en sociales, como una forma muy general, desconociendo todas las dinámicas y los procesos culturales y sociales que cada pueblo ha afrontado en este país, y que es un derecho, que eso ya está establecido. Entonces, que, como te decía, que no sea simplemente que los 21 de mayo se recuerde, ay, no, hoy es el día de la afrocolombianidad, entonces hoy en este día sí voy a ser solidario contigo, ¿ya me entiendes? En este día sí voy a recordar que tienes unos derechos. Entonces, no, que todo el tiempo se sepa que todas las minorías étnicas tienen unos derechos que la Constitución reconoce.
y así ser más equitativo y más inclusivo en esta nación. Cada 21 de mayo festejamos y conmemoramos el Día de la Afrocolombianidad, que nos convoca a todos los colombianos a ver nuestras raíces en la piel negra, morena o niche o como usted prefiera decirle, a voltear y ver una cultura que enriquece nuestra civilización desde la época de la colonización y que nos recuerda todo el trabajo y esfuerzo que se realizó y que aún queda por hacer para dar reconocimiento a una comunidad aguerrida, alegre y rica culturalmente, para dejar de una vez por todas la discriminación racial. Esta fue una nota preparada por Alejandra Palacio para Sintopía Radio, Universidad Central.